Amados hermanos, Dios les bendiga, reciban un cordial saludo, las más ricas bendiciones de parte del Señor. Para mí es una alegría poder volver a tener este tiempo y compartir con ustedes un mensaje de la palabra de Dios. El día de hoy me gustaría tocar el tema enfrentando la tentación. Quiero que me acompañen ahí en su Biblia, en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 12. Dice la palabra del Señor: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Muchas veces podemos tener nosotros pruebas, dificultades, circunstancias que nos van a hacer apartar de Dios. Y algo que nos está primeramente diciendo el Señor es: si tú te sientes firme, cuídate que no vayas a caer. Y podemos encontrar muchas veces personas de estas, quizás a nuestro alrededor, que muchas veces oran y piensan que saben mucho de la Biblia y tratan como que de todo el tiempo mirar nuestros errores. Y muchas veces podemos ver personas que quizás porque hacen doble devocional en la mañana y en la noche, o porque están orando, o quizás porque son líderes, o quizás porque tienen algún rango, o quizás saben algo de Biblia, tienen la autoridad y el derecho de juzgar y criticar a otra persona. Y empiezan a hablarles de una forma de que el Señor Jesucristo, quizás muchas veces empiezan a decirle: el Señor Jesucristo eso no busca en ti, el Señor Jesucristo no es esto, y empiezan como que a crear un poco de ideologías que quizás muchas veces te ponen en tela de juicio a ti como persona y como seguidor de Cristo. Pero déjame decirte que el día de hoy vamos a hablar acerca de una de las personas más importantes y un ejemplo de vida que nosotros debemos tomar, olvidándonos quizás muchas veces de los líderes, de los pastores, de nuestros amigos, y empezar a crecer nosotros mismos en el Espíritu de Dios. Y quiero que me acompañen en Mateo capítulo 4, y se titula La tentación de Jesús. Y hoy me gustaría que podamos aprender el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero que podamos prestar mucha atención, y quiero que me acompañen en la lectura de Mateo capítulo 4, versículo 1, y dice así la palabra del Señor: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Muchas veces podemos ver que la primera tentación, si la podemos tener en este momento, es a lo que nosotros le estamos dando prioridad, que muchas veces es quizás el trabajo, puede ser que el llevar el sustento a la casa, y esa pequeña prueba que tenemos nosotros, el enemigo empieza a usarla para apartarnos de Dios. Quizás muchas veces tú le has dado prioridad al trabajo y te has apartado un poco de Dios. Te has tratado de pensar de que necesito llevar alimento, y en vez de confiar en Dios, lo que haces es alejarte de Dios. Y quiero que podamos ver en el versículo 4, dice: él respondió y dijo: escrito está. Una de las primeras cosas que nosotros debemos hacer para poder enfrentar la tentación es contrarrestarla con la palabra de Dios. Porque si podemos ver al final del versículo 4, dice: sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuál es la palabra que sale de la boca de Dios? Lo que nosotros tenemos como nuestro manual de vida, como la Biblia, ¿sí? Y es aquí donde nosotros debemos tener bien claro y analizar esto un poco, porque ¿cómo podemos enfrentar la tentación si no tenemos una comunión con la palabra de Dios? Para poder contrarrestar y poder
salir a batallar la tentación debemos conocer la palabra de Dios, porque así podemos decir, escrito está, y tenemos la certeza que con Dios podemos salir victoriosos, ¿sí? Y muchas veces podemos tener esas diferentes cosas que empiezan a atormentar nuestra vida, pero es ahí donde nosotros tenemos que tener claro qué es y cómo está nuestra relación con Dios. Quizás tú puedes ser de las personas que oras quizás las 24 horas, haces doble devocional y muestras quizás que eres seguidor de Cristo, pero realmente ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo estás tú con la relación con Dios? ¿Realmente cómo te encuentras en este momento? Porque muchas veces podemos tener lo que Job dijo, de oías escuchaba, pero ahora mis ojos te ven. Entonces muchas veces escuchamos de Dios, pero Dios no es una realidad en nuestra vida. No es nuestro estilo de vida. Muchas veces es un Dios bombero. Muchas veces es un Diosito más. Y muchas veces le empezamos a dar tantos nombres a Dios, así como muchas veces nos pasa con la tentación. La tratamos de disfrazar y ponerle adornitos para decir, no, esto no está mal, esto está bien. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? El que sienta firme, cuídese de no caer. No sé cuál sea tu debilidad. No sé si sean de pronto las mujeres o los hombres, o no sé si sea algún vicio, la cerveza, las drogas. No sé cuál sea el inconveniente, pero lo que sí podemos tener la certeza es que en Dios está nuestra fortaleza, en Dios está nuestro auxilio, en Dios está nuestra respuesta para enfrentar la tentación. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener claro de que si esa es nuestra debilidad, ¿para qué vamos a acceder a ella si sabemos que podemos caer? Y es ahí donde el Señor nos está diciendo, tengan cuidado y se sienten firmes, realmente cuídense de no caer. Cuidémonos de no caer en medio de la tentación. ¿Sí? Quiero continuar leyendo en el versículo 5. Dice la palabra del Señor, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. En esta segunda tentación podemos ver que cambió un poco el patrón. Y es que el diablo cuando empezó a tentar, en esta parte fue de una vez ya directamente con la Biblia. Y es lo que muchas veces quizás podemos nosotros tener como tentación. Porque muchas veces podemos ver que aún hay personas que hablan mentiras acerca de la Biblia. Y muchas veces ponemos nuestra esperanza en esas mentiras de otras personas. ¿Sí? Y es ahí donde realmente nosotros tenemos que tener bien claro lo que el Señor quiere hablar a nosotros. Porque ahí es donde nos está diciendo, sí, una de las tentaciones fue con la Biblia. Y muchas veces el diablo va a empezar a usar la misma Biblia para hacernos caer. Para hacerte caer a ti, para hacerme caer a mí. Pero es ahí donde nuevamente el Señor nos está invitando y nos está mostrando un ejemplo de cómo podemos contrarrestar esta tentación, y es nuevamente con la palabra de Dios. Porque el diablo se le metió con la Biblia y Jesús dijo, escrito está también. Pero nuevamente ahí es donde yo te hago la siguiente pregunta, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Qué tanto tú conoces de la Biblia? ¿O realmente puedes pensar que con lo que yo sé puedo sobrepasar alguna tentación? Y créeme que no. Mira, la Biblia, si tú te pones a estudiar la Biblia y a crecer en el Espíritu de Dios, vas a ver que la Biblia
para cada cosa de la vida hay un pasaje y una cita bíblica que quizás nos van a ayudar a ser más fuertes y sólidos para pasar las pruebas. ¿Sabes? El diablo conoce la Biblia, por eso él se ríe de ti, se ríe de tu inteligencia, se ríe de lo que tú conoces de la Biblia, pero él tiembla cuando tú oras y buscas de Dios. ¿Y sabes por qué él tiembla? Porque él sabe que Dios tiene más poder que él. Y es en este momento donde nosotros tenemos que tener claras estas palabras, de que cada vez que nosotros hablamos la Biblia, busquemos la respuesta, la ayuda, la fortaleza de nuestro Señor Jesucristo. Porque si no, vamos a ser uno más. Fíjate, por ejemplo, lo que pasó con José. José, en el momento en que iba a ser tentado, huyó. Pero muchas veces nosotros vamos a ser tentados y en vez de frenar y poner un alto, comenzamos como que sí, como que no. Y fíjate una cosa, si tú miras, en Génesis pasó lo mismo con Eva. La serpiente era astuta y empezó a hablarle a Eva. Y Eva empezó a seguir la conversación a la serpiente y cuando se dio cuenta, terminó comiendo el fruto. Y ahí fue donde vino el caos en el mundo. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener bien claro que si eso es algo que nos va a hacer caer, debemos de una vez decirle no, hasta aquí llego. Salir corriendo del lugar. Huir. Porque si no lo hacemos, el castigo será fijo. Continuaremos leyendo la palabra de Dios en el versículo 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y les dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Aquí ya podemos ver una de las tentaciones quizás más grandes, porque yo sé que tanto tú como yo muchas veces soñamos con la grandeza, con tenerlo todo, con tener el mundo a nuestros pies, con que todo lo que soñemos sea una realidad. Y es ahí donde una de las cosas más el diablo nos va a probar, nos va a tentar para que nosotros caigamos. Y muchas veces vamos a tener quizás artimañas para que empecemos a doblegarnos, para arrodillarnos y fallarle a Dios. Pero es aquí donde tú tienes que tener nuevamente la certeza de lo que dice la palabra de Dios. Porque dice la palabra del Señor que entonces Jesús le dijo: vete, Satanás. Muchas veces tienes que, en medio de la tentación, decirle: vete, Satanás. Vete. No lo quiero en mi vida. No quiero esto. Porque escrito está. Cuando tú le dices al diablo: vete, porque escrito está. Y quizás en este momento, no sé cuál sea tu debilidad, la tentación o las pruebas que estés pasando, tú tienes que decirle: vete, Satanás. Porque escrito está, y Dios ya me dio una palabra para este problema, Dios ya me dio una palabra para esta tentación, Dios ya me dio una solución para mi problema. Y es ahí donde tú debes fijarte más, aferrarte más a lo que dice la palabra de Dios, a lo que Dios te está diciendo a ti, para poder sobrellevar las cosas. Y podemos ver que cuando el diablo vio que no pudo, se fue. Y ahí es donde Dios obviamente te va a dar más sustento para que puedas continuar. Pero es lo que
Es lo que muchas veces nosotros tenemos que aprender. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener bien claro lo que el Señor quiere en nuestra vida. Porque aunque tú no creas, cada vez vamos a ser más probados. Quizás vamos a ser probados con nuestra prioridad, con nuestro trabajo. Vamos a ser quizás probados aún con la misma Biblia. Y vamos a ser probados aún en la grandeza, o soñar con la grandeza. Y yo sé que para cada cosa hay una solución, porque así como en el primero el Señor dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En la segunda tentación, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y en la tercera tentación, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros le hagamos. En medio, cuando vamos a empezar a ser tentados, frenar y decirle, escrito está. Y realmente crecer en la palabra de Dios. Así que hoy quiero que podamos crecer en la palabra de Dios para poder contrarrestar las tentaciones. Porque muchas veces, y quiero que realmente podamos tener más en cuenta la tentación número 2, que fue con la palabra de Dios. Porque muchas veces podemos pensar que cuando nosotros quizás oramos, ayunamos, pedimos, realmente creemos que es lo que Dios quiere para nosotros, pero realmente no estamos viendo lo que Dios quiere para nosotros, porque nuestro corazón anhela esas cosas. Entonces, como las cosas empezaron a dar, decimos sí, accedemos a las cosas, y un tiempo después nos estamos arrepintiendo. Y muchas veces nos va a pasar eso, porque el diablo sabe más Biblia que nosotros. Pero nosotros tenemos una gran ventaja, y es que contamos con el respaldo de nuestro Señor Jesucristo, que es el que nos va a ayudar, nos va a dar la fortaleza para poder sobrellevar la tentación, para poder sobrellevar la prueba y salir victoriosos en el nombre de Jesús y para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Así que, amado hermano, hoy yo te motivo a que primero puedas tú crecer en la palabra de Dios, a que empieces a tener una cercanía con el Padre, a que podamos realmente tener esa comunión con el Señor, de que podamos conocer su palabra y sentir el respaldo de Dios, para que en medio de cada problema, tentación y circunstancia podamos salir victoriosos. Permíteme orar y que podamos realmente este mensaje pueda ayudarnos y fortalecernos realmente. Porque como podemos ver, lo único que busca el Señor Jesucristo es que en medio de todo le sirvamos a Él, busquemos su palabra y solo confiemos en Él. Amado Dios, Padre nuestro que estás en el cielo, hoy te doy las gracias, Señor, por este tiempo que nos permites compartir de tu palabra, que nos permites conocer más de ti, amado Dios, de tu ejemplo de vida, amado Jesucristo. Gracias, Señor, porque hoy hemos podido aprender, Señor, que solo con la palabra tuya podemos contrarrestar las tentaciones y podemos salir victoriosos en medio de las pruebas, dificultades. Señor, hoy te pido, Padre, que toques cada corazón de mis hermanos, aún el mío, Padre. Porque tú más que nadie nos conoces y sabes qué prueba, qué tentación y qué es lo que estamos librando y luchando, Señor. Y es aquí donde yo te pido, Señor, que tú nos traigas revelación de tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos ayude a entender de la manera correcta tu palabra. Que podamos, Señor, tener esa confianza plena en ti. Que nos podamos aferrar cada vez más en ti y en tu palabra. Que podamos, Señor, confiar plenamente, día a día, en ti, Señor. Yo te pido que abras los cielos, Señor, y nos ayudes. Porque sabemos, Padre, que solos no podremos. Porque sabemos que en nosotros y en nuestras fuerzas no podremos lograr nada.
que todo será un sacrificio en vano, pero sabemos que contigo somos más que vencedores, Señor. Padre, hoy, Señor, estamos juntamente contigo crucificados, Señor, pidiéndote que ya no vivamos nosotros, sino que vivas tú en nosotros. Ayúdanos a ser de luz, de bendición para el resto de personas, el resto de hermanos, Señor, que aún no saben que tú eres el camino, la verdad y la vida. Ayúdanos a ser de testimonio, ayúdanos a ser de fortaleza y no de piedra de tropiezo. Ayúdanos, Señor, a hablar palabras de vida y no de muerte. Ayúdanos a hablar palabras de bendición y no de maldición. Danos de tu gracia para compartir de tu palabra. Danos de tu Espíritu, Señor, y aumenta cada día nuestra fe. Ayúdanos a depender plenamente en ti. Y hoy quiero dejar este tiempo en tus manos, Señor, sabiendo que tú eres nuestra fortaleza, que tú eres nuestro ejemplo, nuestra luz, nuestro refugio, Señor. Y solamente en ti nos podemos aferrar y confiar. Gracias te doy, Señor, por un día más, por un tiempo más que tenemos de compartir de ti. Y hoy te pido, Señor, que aquellos hermanos que se sienten débiles en el Evangelio, tú les des fortaleza para aprender más de tu palabra, para aprender más de ti, salir victoriosos en medio de las pruebas, dificultades y adversidades. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús oramos y te lo pedimos. Amén y amén. Amado hermano, muchísimas gracias, Dios les bendiga. Les recuerdo compartir este mensaje. Les animo a que si tienen vecinos, amigos o personas que aún no conocen de Dios o estén pasando por problemas, podamos llevar este mensaje, el mensaje de la palabra de Dios, el cual obviamente es una de nuestras misiones, porque el Señor nos ha dado, nos ha puesto que empecemos a llevar el Evangelio a todas las personas de la tierra. Entonces, nuevamente, si no te has suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas, comparte este mensaje y espero que este mensaje te sea de gran bendición y que realmente puedas conocer más al Señor. Créeme que para poder contrarrestar las tentaciones debemos tener una buena comunión y comunicación con el Señor Jesucristo y realmente crecer en su palabra.